Hola amigos, bienvenidos a una nueva entrevista aquí en tu espacio Asana Kalani Cuidado del Cuerpo para el Músico. Yo soy Alejandra Méndez Cabrera, soy flautista, soy instructora de yoga y soy creadora de este proyecto. Y bueno, el día de hoy vamos a platicar un poquito sobre respiración, sobre la postura, pero visto desde la perspectiva de la técnica Alexander. Y bueno, para eso trajimos a una invitada muy especial, Sara Robledo. Ella también es instructora de yoga, es maestra certificada de técnica Alexander. Y bueno, aquí la tenemos, estamos en su espacio. Sí, bienvenidos y qué gusto estar aquí en este programa y poder compartir con tu público un poquito de la perspectiva de la técnica Alexander sobre la respiración. Estoy muy feliz. Y bueno, cuéntanos un poquito por qué eres maestra de técnica Alexander, qué otras cosas has hecho, cómo lo complementas. Bueno, pues mi formación comenzó como bailarina de danza contemporánea. Hice una licenciatura en danza contemporánea en Estados Unidos y después enfrentando varias lesiones y problemas pues yo diría de pánico escénico, especialmente a la hora de ir a las audiciones, que tienes que ir como bailarina para entrar a los proyectos y las compañías. Empecé a practicar yoga, que eso me ayudó hasta cierto punto, fue maravilloso, y después encontré la técnica Alexander. Entonces la técnica Alexander fue algo que me ayudó a tener pues más conciencia de lo que estaba haciendo yo misma, que me estaba ocasionando lesiones, y también me ayudó a sentirme más segura en el escenario y pues sin más confianza en las audiciones. Y a través de ese proceso conocí a una maestra maravillosa que se llama Jean McClelland en Estados Unidos, que tiene todo un trabajo de la respiración y la voz y la técnica Alexander. Entonces ella fue mi primera maestra de técnica Alexander y por primera vez nació la posibilidad de cantar, no algo que nunca hubiera yo sospechado que me gustaría o que podría hacer. Entonces ahí se abrió esa puerta maravillosa y empecé a cantar y he cantado en varios proyectos ahora que regresé a México, mucho relacionado a la música tradicional mexicana, pero otras cosas también, y aplicando los principios de la técnica Alexander, pues ahora tanto al canto, al movimiento corporal, al yoga, tratando de hacer sentido de todo esto y de crear un método, una manera de trabajar con las personas y conmigo misma que sea como lo más saludable y lo más eficiente, ¿no? Y donde pueda yo como mostrar lo mejor de mí en el escenario y ayudar a mis alumnos a hacer lo mismo, ¿no? Entonces, pues ahorita hago varias cosas, doy clases de yoga, doy clases de técnica Alexander, doy cursos para músicos a veces, para bailarines y aparte pues tengo mis proyectos artísticos. Ok, y bueno, platícanos así como un poquito brevemente, para la gente que no sabe, ¿qué es la técnica Alexander? Pues la técnica Alexander, si lo resumo así en una frase, es una técnica de reeducación psicofísica. Pero eso tal vez suena un poco abstracto y ambiguo, ¿no? Bueno, gracias a la técnica Alexander te puedes liberar de exceso de tensión, te puedes hacer más consciente de tus hábitos y puedes tener una mejor ejecución en lo que sea a lo que tú te dediques, ¿no? Entonces, si eres un músico, te ayuda a ser un mejor músico. Alexander decía, denme un ladrón y le voy a enseñar a ser un mejor ladrón, ¿no? Entonces, en lo que te dediques, te puede ayudar a mejorar. Entonces hay una idea, una concepción que reduce la técnica Alexander a una técnica que te ayuda a mejorar tu postura. Y en realidad la técnica Alexander es mucho más que eso. La gente llega a la técnica Alexander tal vez porque quiere mejorar la postura o porque tiene dolor de espalda, dolor en articulaciones, porque los músicos saben que es una técnica que ayuda mucho con la ejecución musical
Sin embargo, realmente la técnica Alexander es más una técnica mental. Y el resultado es una sensación de ligereza. Sí. Y libertad en el movimiento. Ok. Bueno, yo no soy maestra de técnica Alexander, pero he estado presente en algunas clases y yo siempre he pensado que la técnica Alexander se parece mucho al yoga. Porque para mí también, cuando la gente se acerca al yoga, se acerca por cuestiones físicas, ¿no? Por mejorar su postura, que por respirar mejor, que por tener calma, relajarse, pero yo también pienso que el yoga no es solo algo físico, ¿no? Absolutamente. O sea, también es una cuestión mental, también es un trabajo interno, personal, contigo, con los demás. Entonces, para mí se me hace muy, muy parecido a la técnica Alexander con el yoga, ¿no? Sí, hay diferencias importantes, ¿no? Por ejemplo, hay una serie de ejercicios, ¿no? En sí en el yoga, ¿no? O por lo menos en la rama del yoga, el hatha yoga, el yoga físico. Y en la técnica Alexander no. No, más bien son una serie de principios. Entonces, digamos que eso, si yo tuviera que, sí, ¿no? Como estoy de acuerdo contigo, hay muchas cosas que las acercan, y si quisiéramos distinguirlas, tal vez eso sería lo que yo diría que las distingue. Claro. Ok, bueno, el día de hoy vamos a hablar un poquito sobre respiración. Y bueno, a mí me pareció importante hablar de este tema y enfocado a los músicos, porque a veces se piensa que si eres pianista no necesitas pensar tanto en la respiración, ¿no? O si eres violinista tampoco hace tanta falta, ¿no? Pero yo creo que todos deberían de pensar en esto porque tocamos con todo el cuerpo, ¿no? No estás tocando con los dedos, no estás tocando con la cabeza, o sea, tocas con todo tu cuerpo y todo tu organismo se involucra, ¿no? Claro. Entonces quisiera que nos comenzaras explicando un poquito de cómo podríamos definir una respiración correcta o saludable. Ok, bueno, encontré aquí en uno de los libros de Alexander, que es el control consciente y constructivo del individuo. Este es el libro de Frederick Matthias Alexander, el que fundó la técnica Alexander. Y más bien aquí lo que me gusta es que él habla sobre la mala respiración. Entonces, si te parece bien, podemos empezar nada más un pequeño párrafo sobre lo que él dice sobre la mala respiración antes de que hablemos sobre lo contrario. Dice: debemos recordar que es llamada mala respiración, que la llamada mala respiración es solo un síntoma y no una causa primaria de su afección, pues el nivel de respiración depende del nivel del uso coordinado de los mecanismos psicofísicos en su totalidad, o sea, de la coordinación en general. Entonces dice, lo que en tales casos deberíamos decir, por ende, no es que una persona, entre comillas, respira mal, sino que posee una mala coordinación. ¿Ok? Entonces, si partimos que, ¿no? Lo que dice Alexander no es que, digamos que la mala respiración sería el resultado de un mal uso general del cuerpo. Bien. Y por lo tanto, entonces, una buena respiración es una respiración donde hay una buena coordinación, un buen uso en general del cuerpo. Ahora, más específicamente, podemos también decir, o si queremos como definir una buena respiración, diríamos una respiración silenciosa. No una respiración se escucha cuando tomo aire, esa sería una. Otra pauta para definir una buena respiración, donde no se ve que se elevan las clavículas y los hombros, por ejemplo, cuando respiro, y donde no hay un exceso de tensión, especialmente lo podemos ver alrededor del cuello, ¿no? Cuando alguien está respirando de una manera que no es la mejor, podemos ver mucha tensión en el músculo que se llama esternocleidomastoideo, y hasta pueden saltar las venitas, las arterias del cuello, ¿no? Por el exceso de esfuerzo. Entonces podemos decir que una buena respiración sería una respiración más libre. Ok, bien. Anatómicamente, ¿cómo podrías explicarlo? ¿Qué músculos se involucran en una buena respiración, digámoslo así?
Bueno, los músculos que se involucran en una buena respiración es que sean distintos, es cómo los estás usando. ¿Ok? Por ejemplo, la gente habla de respiración diafragmática. Ajá. Pero si no estás utilizando tu diafragma para respirar, no tengo idea cómo estás respirando. Sí. ¿No? Tal vez no lo estás utilizando de la mejor manera, pero en toda la respiración se involucra el diafragma. Tal vez no de la manera más óptima, pero de que hay un trabajo del diafragma, hay un involucramiento del diafragma. Principalmente, bueno, pues obviamente tienes tus pulmones, y en sí los pulmones están dentro de la caja torácica, que es un poco fuerte decir, bueno, fuerte, pero no es como que la imagen de una caja pensamos en algo muy rígido, ¿no? Y al revés, ¿no? Lo que queremos es pensar que este lugar donde se albergan los pulmones es un lugar donde hay mucho movimiento. Entonces, los músculos de la respiración son muchísimos, son los músculos que tenemos entre las costillas, los que ayudan a abrir y los que ayudan a cerrar las costillas, el diafragma, pero también el psoas, por ejemplo. La gente no piensa sobre el músculo del psoas, que es este músculo maravilloso que está en la capa más profunda, ¿no?, del cuerpo, y que une desde las lumbares, se origina en el mismo lugar donde se inserta el diafragma, hasta las piernas, ¿no? Entonces, hay muchos músculos involucrados en la respiración. Y es que te lo pregunto porque siempre hay como muchos mitos en torno a la respiración, ¿no? Y todo el mundo habla de la respiración y a veces ni siquiera sabemos cómo funciona el cuerpo anatómicamente. ¿Dónde está el diafragma, no? ¿Dónde está el psoas? ¿Quién sabe qué sea eso, no? Y me interesa y es importante para mí. Pues imagínate, si están, ¿no?, insertándose en el mismo lugar en tu espalda lumbar, entonces claro que va a ser importante que el psoas esté tonificado, libre y funcionando bien. Por supuesto que van a tener, ahí llevan a cabo una especie de danza. Ajá, okay. De alargamiento, ¿no? Y luego de, pues, como expansión y condensación. Ok, por ahí estuve leyendo un poquito sobre lo que dice Alexander respecto a la respiración y habla un poquito sobre la primera respiración, ¿no? Que dice que en realidad empieza desde la exhalación, no como pensamos desde la inhalación. Pero yo quisiera preguntarte un poquito de por qué dejamos de respirar saludablemente, ¿no? Sí, ahorita me recordaste, ¿no?, que algo que quería mencionar es que Alexander fue conocido como el hombre de la respiración. Okay. Entonces, él se hizo muy conocido al inicio de su trabajo porque le ayudaba a la gente a respirar mejor. Entonces, sí es una parte importante de nuestro trabajo. Pues dejamos de respirar, ¿no? Normalmente un bebé sano respira con todo su cuerpo. No, si ves a un bebé dormido y ves cómo sube y baja su abdomen tan bonito, ¿no? Y es como que todo su cuerpo está ahí presente en la respiración. Entonces, pues la respuesta, no sé, puedo pensar que son cuestiones que vamos viviendo, ¿no?, emocionales, difíciles, que dejamos de procesar, donde aprendemos a apretar y fijar ciertas partes de nosotros y esos patrones se van quedando que no nos ayudan, ¿no? Hábitos que no nos ayudan. Y yo creo que mucho tiene que ver con nuestros hábitos sedentarios, ¿no? Sí. Con estar mucho tiempo sentados y con no movernos, no suficiente. Entonces yo creo que mucho tiene que ver con la vida moderna, con nuestros hábitos y con cuestiones emocionales que no hemos podido resolver. Ok, ya que tocamos un poquito de ese tema, la siguiente pregunta es ¿cómo se involucra la mente con la respiración? ¿No? Y bueno, eso también lo creo que es importante hablarlo porque siempre hay algo notorio cuando subes al escenario que la respiración cambia inmediatamente.
¿no? Entonces a veces yo he escuchado por ahí que cuando estás nervioso comienzas a respirar arriba, ¿no? Y bueno, quisiera preguntarte cómo se involucra la mente directamente con tu respiración. Están íntimamente relacionadas, ¿no? Los psicólogos lo saben y saben que hay ciertos patrones que corresponden a niveles de ansiedad, ¿no? Ciertos patrones de respiración que corresponden, por ejemplo, a la ansiedad o a la depresión, ¿no? Y por eso existen estas máquinas para detectar las mentiras, porque es a través de un cambio en la respiración que se detectan las mentiras, ¿no? Entonces hay una relación directa. Y uno de los grandes maestros de técnica Alexander, Walter Carrington, que trabajó directamente con Alexander, dice que lo mejor que puedes hacer para una persona, para su salud, es ayudarla a respirar mejor, para su salud física y mental. Totalmente de acuerdo. Ok, y bueno, ya que hablamos un poquito de la salud física y mental, ¿cómo es que se relaciona la postura con la respiración? Ahora sí hablemos sobre esto. Bueno, hay estudios que dicen que la mala postura puede reducir hasta en un 30% tu capacidad pulmonar, ¿no? Entonces ya creo que con eso es pues algo contundente que nos puede hacer pensar que tal vez esto sí es algo que me interesa y que es importante, ¿no? Veo muchas veces y conozco a músicos que cuando saben que van a estar frente al escenario tienen una mejor postura, o su idea de lo que es una mejor postura, pero en su vida cotidiana están aquí, ¿no? Y yo lo que quiero decir es que todo lo que haces contigo mismo va a tener un efecto ¿no? a corto y largo plazo en tu salud y en tu ejecución musical. Entonces, prestar más atención en general, no nada más cuando estás en el escenario, es súper importante. Y bueno, normalmente en cuanto a mala postura, que también sería todo otro tema, sí. hay dos patrones que normalmente vemos. Uno es de colapso, ¿no? Entonces aquí si estoy colapsada, pues obviamente estoy comprimiendo y estoy reduciendo el espacio, no hay posibilidad de tanto movimiento, ¿no? La respiración es movimiento, una respiración sana es una respiración donde hay un movimiento libre de las costillas, del diafragma. Entonces esto, para empezar, ¿no? me va a reducir la posibilidad de movimiento, ¿no? Me está llevando al colapso. Ahora, ¿cuál es la otra? Voy a tener una muy buena postura, pero en realidad es una postura muy rígida y muy tensa. Y si piensas que el 70% de tu masa pulmonar está en tu espalda, y aquí, si me vieran por mi espalda, estoy en realidad haciendo mi espalda más angosta, también estoy reduciendo el espacio y la posibilidad de movimiento. Entonces, ya sea cualquiera que sea la tendencia, cualquiera de los dos van a tener un efecto en algo, ¿no? O sea, como que si lo mantenemos en esto sencillo, en esta idea sencilla de que haya posibilidad de movimiento, creo que ahí está la respuesta. Sí, claro. Bueno, para mí tiene mucho sentido esto porque cuando a mí me hablaron de los isquiones, ya para mí fue la cosa distinta, ¿no? Yo siempre durante la carrera tuve muchos problemas con la respiración porque yo no entendía, ¿no? Me explicaban que el diafragma, que respira, que saca el pecho, que los hombros, que no sé qué. Ahora, todo era como muy incierto para mí, ¿no? Porque yo no entendía anatómicamente cómo funcionaba mi cuerpo. Entonces probé muchas posturas, todas las que mencionaste, cerrar el pecho, abrir el pecho, incluso incorporar la cabeza, muchas cuestiones y no hallaba como el centro, ¿no? Para mí lo describo como el centro de todo, ¿no? Y justo cuando asistí a un taller sobre preparación para el escenario que dio una pianista que se llama Mónica Cato, me parece que es brasileña, y ella hablaba como de los isquiones, de cuando está sentada y cómo esto involucra estas cuestiones de que el apoyo, de que la respiración, de que no sé qué, y para mí fue revelador porque yo logré sentirlo en mi cuerpo. No fue algo que me dijo el maestro que tenía que sentir, ¿no? Porque yo siempre hablo de que para sentir las cosas tienes que hacerlas tú. O sea, un maestro te puede describir cómo se siente respirar,
pero no va a ser igual si tú lo haces porque las sensaciones siempre son distintas, ¿no? Claro. Y de ahí quisiera que habláramos un poquito de estos mitos que hay en torno a la respiración en cuanto a la música. Ya lo he mencionado en algunas otras entrevistas y yo me acerqué al yoga porque tenía una cuestión con mi respiración, que cuando yo respiraba me dolía la garganta, ¿no? Entonces yo sentía que se apretaba la garganta y mi maestra en ese tiempo, que era Erika Ríos, me dijo, no, pues haz yoga, ¿no? Que porque vas a aumentar tu capacidad pulmonar. Y dije, bueno, vamos a hacer yoga, ¿no? Y entonces quisiera preguntarte, ¿es posible aumentar la capacidad pulmonar? Bueno, has tocado muchos temas muy importantes ahorita. Hablemos de los isquiones en un ratito, porque sí. Y me hiciste pensar también en uno de los comentarios que acabas de hacer sobre, bueno, la buena intención de los maestros, ¿no? Creo que eso hay que subrayarlo, claro, ¿no? Que nuestros maestros siempre están buscando, bueno, yo quiero pensar que están buscando lo mejor para sus alumnos, dentro de su propia experiencia, ¿no? Entonces no quiero contradecir a nadie. Si hay algo que a las personas les está funcionando y están haciendo, qué bien. Pero si no, tal vez necesitan buscar otra perspectiva, ¿no? Como tú buscaste con el yoga, otra manera de trabajar con tu cuerpo. Entonces, creo que uno de los errores que cometemos es empezar a fragmentar el cuerpo. Aunque es importante conocer diferentes partes del cuerpo, tratar de arreglar, como dije yo al inicio, un problema de respiración que en realidad se genera por una mala coordinación. Entonces, si lo trato de arreglar, por ejemplo, empujando mi barbilla hacia atrás, ¿no? Porque eso es lo que un maestro está viendo, que tengo esta tendencia, entonces me dicen que haga lo contrario. Entonces, si estoy en esta tendencia de jalar mi cabeza hacia adelante y creo un montón de tensión en mi cuello y ahora empujo hacia atrás, no me deshice de la tensión original y añadí una siguiente tensión. Entonces es como que nada más estar apilando, ¿no? Curitas, ¿no? Y no realmente viendo y observando como que cuál es en sí el patrón general que habría que empezar a atender, ¿no? La pregunta que me hiciste ahorita al final es que... si es posible aumentar la capacidad pulmonar. También en este libro Alexander menciona, pero déjame ver porque aquí anoté algo, quería usar sus palabras. Él explica, tiene un capítulo sobre la respiración en el control consciente y constructivo. Él explica que muchas veces la gente piensa que si hacen ejercicios de respiración van a aumentar la capacidad pulmonar. Muchas veces el aumento que se ve no es real. O sea, tal vez se abren más las costillas y pareciera, como que la circunferencia, pareciera que aumentó la capacidad pulmonar. Pero realmente medir si aumentaron los pulmones es muy difícil de medir. Mi pregunta sería, ¿por qué quieres aumentar la capacidad pulmonar? Ok, hablando dentro del entorno musical, siempre como hay este interés de necesito aumentar la capacidad pulmonar para aguantar frases más largas. Entonces, esa es la meta, ¿no? Ese es el objetivo. Quiero poder dar frases más, poder tocar frases más largas. Claro que nuestro cuerpo, o sea, somos seres humanos que tenemos ciertas limitaciones humanas, ¿no? Por ejemplo, yo lo veo con mis amigos en el fandango, que quieren una persona poder cantar encima de 30 personas tocando instrumentos, jaranas, y todo es sin micrófono, y además hay, ¿no?, bailadoras zapateando y hay gente hablando y estamos en el exterior y yo quiero que mi voz suene encima de todos ellos. Es una exigencia muy grande que le estoy poniendo a mi voz, ¿no?, a todo mi cuerpo. Habrá voces que lo logran naturalmente, tal vez por un tiempo y tal vez para siempre, no sé, pero hay muchas voces que no están, ¿no? Que no. Entonces, son las exigencias que le ponemos a nuestro cuerpo y reconocer cuáles son los límites razonables, ¿no?
Ahora, dentro de eso, si mi meta es alargar mis frases, tal vez no es lo que necesitas no es aumentar tu capacidad pulmonar. Tal vez puedes usarte de una manera distinta, más eficiente y aprovechar la que tienes. Más que nada es aprender a administrar el aire. Y tú ya mencionaste de la exhalación, que era una de las cosas que quería yo mencionar. La maestra Jean McClellan, de la que hablé al inicio, que fue mi primera maestra de Alexander, ella decía, o sea, así como que su principio, ¿no? Como que resumido de la técnica Alexander para ella, la inhalación es un reflejo. Todo sucede en la exhalación. Entonces nos enfocamos en jalar mucho aire, meter mucho aire, cuando eso en realidad nada más genera tensión. Es una ilusión pensar que puedes jalar más aire. Piensa, por ejemplo, en una cantante impresionante como Cecilia Bartoli. O sea, los invito a ver videos de ella. Ni ves cuando toma aire. En algunas frases muy complicadas, un poquito se nota cuando toma aire. Pero ella en general no se prepara y canta. No vemos esfuerzo. No, esa es una señal de una gran cantante que está usando su cuerpo de una manera muy, muy coordinada. Ok, bien. Hablemos ahora, ya que estamos tocando temas de los mitos sobre la respiración. ¿Qué es el apoyo? Ok. ¿Qué es el apoyo? Pues, ¿qué no es el apoyo? Entonces, también aquí, ¿no? Hay muchas ideas y también, bueno, habrá algunas que les funcionan, ¿no? Algunas personas. De acuerdo al punto de vista de la técnica Alexander, el apoyo no es fijar o apretar alguna parte de tu cuerpo, ¿no? Eso no es el apoyo. Entonces, ¿no? Si tú piensas que apretando algo, eso es apoyarte, eso a la larga va a traer problemas. El apoyo, según un maestro que tiene este libro que se llama El libro de la voz, The Voice Book, también sobre técnica Alexander, él dice que el apoyo es rehusarte a colapsar. Rehusarte a colapsar. Okay. Y tiene que ver con lo que decía sobre la exhalación. Todo sucede en la exhalación. Entonces, si tú en la exhalación puedes mantener el largo de tu columna, puedes mantener tu cuello libre, y ese es tu apoyo. Toda tu columna, tus pies en el piso, ese es realmente tu apoyo. Entonces, rehusarte a colapsar quiere decir que cuando exhalas no sucede de alguna manera eso, ¿no? Entonces, si yo voy a evitar el colapso y mantengo larga mi espalda, tenemos que confiar que nuestro cuerpo va a usar su sabiduría innata y que va a suceder lo que tiene que suceder, porque a la hora que estoy en el escenario, yo no puedo pensar, ahora diafragma y ahora pensar en, ¿no? O sea, tengo que confiar que va a suceder porque lo he trabajado, porque me he preparado y porque mi cuerpo sabe cómo responder. Sí, eso, bueno, a mí me gusta mucho lo que dice Alexander, que hay que aprender a dejar de interferir, ¿no? Porque sí, yo he visto y también me ha pasado a mí que estás tan metido en la obra y ahí viene el pasaje difícil y tengo que respirar mucho y voy a apretar el abdomen, ¿no? Porque a veces uno piensa como que el apoyo es una cosa que no es, ¿no? Y en vez de verdad apoyar, lo único que haces es tensar, ¿no? Y quisiera preguntarte algo extra que no te pregunté. ¿Cómo tendría que hacer un músico en escenario para soltar estas ideas de que si no aprieto no voy a aguantar la frase, si no tenso no voy a lograr pues las expectativas que yo mismo tengo, ¿no? Claro, pues la invitación es acercarse a la técnica Alexander, porque ¿no? Si nunca has tenido la experiencia de que las cosas pueden suceder de una manera distinta y toda tu carrera entrenaste de esa manera y eso te funcionó, entonces es muy difícil que en el momento del estrés de estar en el escenario hagas algo distinto. Tienes que darte la oportunidad de tener una experiencia distinta, que venga más de este uso coordinado, ¿no? Fuera del escenario, antes de
tener que estar frente al público. O sea, como que ese momento ya tendría que ser un momento donde estoy en el escenario y mi motivación es ¿por qué estás en el escenario? No es pues porque amo lo que hago, porque quiero conectar con las personas, y entonces el por qué te tiene que llevar, ¿no? En ese momento. Mi maestra, yo me certifiqué aquí en México con la maestra Claudia Montero, y ella siempre habla muchísimo, ella trabaja mucho con músicos, y entonces les dice, pero piensa, ¿no? Que todas estas personas que vinieron a escucharte, escogieron venir a escucharte. Podrían haber estado en cualquier otro lugar, pero decidieron que lo que querían hacer este sábado en la tarde era venir a este concierto. Ya están aquí, ¿no? Entonces, recordar que estás aquí para compartir desde pues, el disfrutar, ¿no? Y qué es lo que quieres transmitir con tu música. Eso sería como cambiar un poquito. La gente no está ahí para que escuchar algo perfecto. En general, no, bueno, yo sé que especialmente los músicos clásicos tienen una exigencia muy fuerte hacia la perfección, pero yo creo que las funciones que más nos conmueven no necesariamente son las perfectas, sino las que transmiten algo más que una técnica impecable. Claro, bueno, comercial. Igual, los invito, ahí tenemos en el canal una entrevista justamente con Claudia Montero, se los voy a poner ahí en la descripción del video, y también hace poquito hice una entrevista sobre la búsqueda de la falsa perfección con una psicóloga, entonces ahí se los dejo. Buenísimo. Sí, y pues igual quisiera preguntarte, ¿por qué un músico que es un pianista o de cuerdas o percusionista tendría que tener más interés en su respiración? Bueno, respirar mejor te da más oxígeno a tu cerebro, ¿no? Entonces, pues más agilidad mental, por supuesto. Y tal vez no nada más pensar más en su respiración, sino pensar en su cuerpo en general, ¿no? Creo que ese es mucho el trabajo que tú haces, ¿no? De traer esta conciencia de que el cuerpo en general para los músicos es algo en donde podemos prestar atención y cuidar, y que eso tiene un efecto en la música. Ok. ¿Hay alguna acción específica que un músico puede hacer para mejorar su respiración en el escenario? Bueno, yo pensé en hacer un pequeñito ejercicio, claro, si te parece, claro. Que sería más bien como preparatorio para como que detonar una mejor coordinación. No algo que necesariamente puedes hacer en el escenario, pero tal vez antes de. Entonces, como decía yo, pues la respiración es movimiento, ¿no? Esto lo dice Jessica Wolf en El arte de respirar, que lo pueden ver en YouTube, son unos videos muy bonitos, y donde enseña la anatomía de la respiración. Entonces ella dice, respirar es movimiento. Entonces, si queremos, ¿no?, como promover este mayor movimiento, entonces si ponemos nuestras manos aquí en el área de costillas y evitamos, bueno, que aquí los hombros se tensen, entonces manteniendo los hombros relajados, y si quieres poner tus dos pies en el piso para encontrar tus isquiones, exacto, entonces ahí lado a lado podemos sentir estos huesitos, ¿no?, sobre los cuales estoy sentada. Entonces te voy a pedir que mantengas larga tu columna, y puedes, cuando exhalas, darte un pequeño apretoncito, suavecito, cuando exhalas, suavecito, exacto, como cariñoso. Cuando llegues al final de tu exhalación, vas a soltar esta presión y el aire pues llena el espacio vacío. ¿Lo sentiste, verdad? Sí. Entonces exhalo y voy a sentir esta pequeña presión, mantengo largo de mi columna, muy bien, y al final de la exhalación dejas de presionar y vas a ver que no hay que hacer esfuerzo, porque el aire es un gas que busca llenar un espacio vacío. Entonces, si quieres respirar mejor, exhala mejor, sería, ¿no?, la recomendación. Y esto además de que me ayuda a hacerme consciente de mi exhalación, me hace consciente del movimiento de las costillas en la respiración. Sí, que se habla siempre de
respiración diafragmática, intercostal, clavicular. Sí, pero en realidad, bueno, al menos lo que siento es que todo trabaja. Todo trabaja. Y ¿sabes lo que siento yo? Que lo que no quiere trabajar tan fácilmente es la mente, que está como, ¿y ahora qué hago, no? Exacto, entonces le podemos entretener a la mente, ¿no? Y darle otras cosas en qué pensar, para que nos deje trabajar de una manera distinta, ¿no? Otra cosa que puedes hacer, que era como que otra de los pequeños tips que quería compartir, es como la mayor parte de la masa pulmonar se encuentra en la espalda. Casi nunca pensamos en nuestra espalda y pensamos, ¿no? Como que mucho en el abdomen o no, en el pecho. Los artistas escénicos, los bailarines, también se les enseña mucho ¿no? Como que jalar el esternón hacia arriba, ¿no? Y eso crea mucha tensión en la espalda. Entonces, otra que me gusta a mí hacer es poner las manos, como que lo más cómoda que puedas, y darte unos momentos para ver si sientes respiración hacia tu espalda, y si no sientes ningún movimiento atrás, nada más pensar que aquí hay, ¿no? La mayor parte de mis pulmones se encuentra, y si tienes una pareja, entonces tal vez alguien te pudiera, perdón si me salí fuera de cámara, pero alguien te pudiera poner las manos aquí atrás, nada más para recordarte que aquí está tu espalda y que percibas más el movimiento hacia tu espalda. No sé si sientes algún cambio ahí. Pues lo siento en toda la espalda, de hecho. Sí. Y bueno, es como una sensación de movimiento, no sé cómo definirlo con tantas palabras, pero es todo, ¿no? Y dejar de pensar tanto en llenar como sobrellenar el abdomen, sino simplemente respirar. Y si quieres, podríamos decir, ¿no? Como que queremos algo en el escenario, ese podría ser un tip para el escenario. Pensar en respirar hacia tu espalda, porque eso te toma un momento nada más, pensar en respirar hacia tu espalda. Y también para el escenario es muy importante darnos una pausa antes de empezar. Es una pausa mínima, o sea, puede ser esto, ya, ¿no? Fue un momento en que conecté conmigo, pensé en respirar y ya estoy lista. Entonces, darte esa pequeña pausa antes de comenzar es muy importante. Ok, bueno, ya dijimos muchos tips y recomendaciones, pero antes de terminar, ¿quisieras mencionar algún otro tip o recomendación relacionada a la respiración dedicado a la comunidad musical? Pues tal vez tenemos que resumir lo que he dicho hasta ahorita, lo que hemos cubierto, porque, ¿no? Como que para dejarlo más claro. Si tú ejecutas, ¿no? Con tu instrumento sentado o sentada, sentir tus isquiones y sentir el largo de tu columna, pensar cuello libre. Eso tal vez suena abstracto, pero nada más pensar, voy a mantener el cuello libre, y pensar en exhalar antes que en inhalar, y pensar en tu espalda, ¿no? Entonces como que esos serían, ¿no? Como las tips, ¿no? que puedo pensar. Creo que no los dije en orden, porque antes puedes darte una pausa, y siempre la pausa va a ser, esa es una de las cosas que enseña la técnica Alexander, a darte una pausa. Ok, igual para los que quieran pues saber qué son los isquiones, les voy a dejar por aquí en alguna parte del video una imagen de dónde están los isquiones, para que ustedes en su casa puedan pues sentir, ¿no? En su propio cuerpo, y pues que tengan una experiencia totalmente personal, ¿no? Y bueno, te agradezco mucho, Sara, por habernos aceptado aquí en tu espacio, que estamos aquí en su espacio. Si alguien bienvenidos. quiere venir, claro. Aquí andamos en la pitaya. Y bueno, pues esta fue la entrevista contigo. No sé si quieras mencionar algún emprendimiento que tengas actual, algún proyecto, invitación a algún taller. Sí, muchas gracias. Pues, próximamente estaré abriendo un pequeño curso para músicos aquí. Un grupo pequeño de 3 sesiones, ¿no? Como introducción a la técnica Alexander. Entonces,
Si a alguien le interesa me pueden contactar para tener más informes. Y regularmente estoy dando clases de yoga y de técnica Alexander, pues, yo lo llamo Alexander Yoga, ¿no? A estas alturas ya es realmente, ¿no? Como ambas. Entonces sí, bienvenidos a conocer más. ¿Dónde te pueden encontrar? Mi página es Namu Alexander Yoga. namualexander.yoga, no .com, es namualexander.yoga. Mi Instagram es namualexanderyoga, todo junto, y la página de Facebook también. Ok, bueno, vamos a etiquetar a Sara en todas sus redes sociales. Igual va a estar etiquetada en el video por si alguien quiere contactarla. Y bueno, esto sería todo por nuestra entrevista de hoy. Espero verlos en otra entrevista. Esta la vamos a tener disponible en el canal de YouTube y en Facebook completa. Y en Instagram vamos a tener unas secciones por si alguien quiere ir a verla por allá. Recuerda que tenemos Instagram, tenemos YouTube, tenemos Facebook y en todas las redes sociales estamos como @asana.kalani. Yo soy Alejandra Méndez, soy flautista, instructora de yoga y creadora de este proyecto. Y pues muchas gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en una nueva entrevista el próximo miércoles a las 6 de la tarde. Y pues muchas gracias por estar aquí viéndonos. Nos vemos.